Hola, pues buenos días a todos, todas y todes, y muchas gracias por estar aquí y sacar su tiempo para esta esperada charla a nombre de la Universidad de Puerto Rico en Calley y del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias. Le damos la bienvenida a esta charla Instrumentos de cuerda y la afrodescendencia, a cargo del doctor Erol Montes Pizarro. Erol es natural de Santa Isabel. Estudió un bachillerato en matemática en la UPR de Río Piedras y tiene un doctorado en matemáticas de la Universidad de Cornell, pero también es un estudioso de la música africana y de la afrodescendencia, y en particular de esos vínculos con la diáspora y con el Caribe. Ha escrito numerosos artículos sobre esto y en el 2018 escribió el libro Más ramas que raíces, diálogos musicales entre el Caribe y el continente africano. Desde el 2001 transmite ininterrumpidamente el programa Rumba Africana a través de Radio Universidad de Puerto Rico y es miembro fundador del colectivo de estudios musicales de Puerto Rico. Así que sin más preámbulos le damos muchas las gracias a Erol por esta charla y al final van a tener oportunidad de hacer preguntas. Sí, saludos. Muchas gracias por estar aquí porque originalmente esta actividad la íbamos a hacer en un lugar más pequeño y mi idea era que iba a ser una charla mucho más técnico-musical, pero luego cambiamos. Pero hoy hay muchas actividades aquí, algunas muy buenas, que si yo no estuviera aquí a lo mejor estuviera allá, como el concierto del coro, así que les agradezco mucho que hayan venido. Preguntas largas y complicadas las pueden dejar para el final, pero si hay alguna pregunta bien puntual sobre alguna de las imágenes que yo ponga, me la hacen en el momento, que sea preguntas de qué es esto o cuál cosa, o sea, que no sea que uno tenga que elaborar demasiado, las pueden hacer en el momento para que no se nos escape la oportunidad de aclararlo ahí. No se ve si está un poquito fuera de foco, eso es lo que pasa, ¿verdad? Está bien, pero no pasa nada, eso son pocas así. Así, gente, instrumentos de cuerdas y la afrodescendencia, esto es un trabajo en proceso. No voy a entrar en demasiados detalles técnicos musicales. Yo tengo varios de los instrumentos de los que voy a hablar aquí y otros que no traje para que los vayan viendo, pero básicamente los vamos a ver en video, ¿ok? Porque no hay tiempo de ponernos a intentar tocar algo, aparte que yo no toco muy bien. Yo solamente te saco sonidos a las cuerdas para entender las afinaciones, la historia del instrumento, cómo se siente, ese tipo de cosas. Pero no porque yo sea músico. Lo que pasa es que cuando uno estudia matemáticas tiene un buen entrenamiento para entender símbolos y descifrar misterios así. Así que, ok, vamos por encima. Las ideas principales que voy a tratar aquí, en la mayoría, primero, es tratar de desmontarles un poco, aunque sea bien superficial e introductoriamente, la idea de que las herencias musicales africanas siempre o casi exclusivamente hay que buscarlas en los tambores. Y que los tambores es lo que caracteriza la herencia africana. Y eso, así es que han estado la mayoría de los estudios, la música caribeña y de otros lugares. Y ese sesgo, pues, está asociado a una construcción esencialista que se le adjudica una característica que define de manera sui generis algo y que se le aplica a todo un campo independientemente de sus especificidades. ¿Okay? Así que la idea es que África primero es algo así, abstracto, África, sin ningún tipo de especificidad, y así es como la tratan en la mayoría de nuestros estudios, algunos muy buenos, no hay problema, y hay una razón para eso que quizá yo hablo de eso después. Pero el asunto es que las músicas de cuerdas, por ejemplo, de instrumentos de cuerdas, pues generalmente no se le adjudica ascendencia africana porque el imaginario colectivo generalmente solamente piensa y nos han indoctrinado a que África es solo tambores, sea lo que sea eso. Entonces, eso tiene una base en parte real porque es bien conocido que muchas culturas musicales africanas tienen muchos tambores, pero hay algunas que no tienen ningún tambor. Sin embargo, reducir todas las conexiones musicales a eso de los tambores y a instrumentos de percusión, pues esconde que en casi todo el continente
han habido y ya existen tradiciones de música de instrumentos cordófonos, como se dice técnicamente, instrumentos de cuerdas. Aparte de otros que no voy a hablar aquí, instrumentos de viento, instrumentos de montones de otros instrumentos. Hay gaitas, hay trompetas, hay montones de otros instrumentos en África, pero ese no es el foco de esta charla. Así que para estudiar en detalle las conexiones africanas de instrumentos de cuerdas, los cordófonos caribeños y en particular puertorriqueños, hay que tomar en cuenta varios aspectos. Un aspecto es la construcción, aspectos de construcción como la forma del instrumento, los materiales que se usan, las encordaduras, o sea, el tipo, cuántas cuerdas tiene, qué función tiene cada cuerda, eso hay que tomarlo en cuenta. También las afinaciones y las tonalidades que tiene algún instrumento. Y quizás tan importante es la historiografía de las prácticas y estéticas musicales. Y esto es crucial para mí, porque en la charla de hoy yo no voy a entrar tanto en los primeros dos aspectos, ¿verdad? Que no es que no lo esté estudiando, pero es algo más técnico. Lo que yo digo de las prácticas y las estéticas es bien importante para esta charla, porque un instrumento en sí mismo, si evitamos el esencialismo ese, un instrumento en sí mismo no tiene que ser haber nacido en África para tocar música afrodescendiente, para que se convierta en parte de la estética afrodescendiente. Por ejemplo, un ejemplo sencillo que no tiene que ver con instrumentos, pero que es bien ilustrativo. En Puerto Rico, desde el siglo XIX al menos, la décima se identifica con una herencia hispana y se iguala hispanidad con blanquitud, con blanco. ¿Ves? Lo cual también ya eso de por sí es un problema, pero se iguala de esa manera. Sin embargo, por ejemplo, en Perú, la música es afroperuana. Y es una característica del cantar de las comunidades afroperuanas. Así que una misma estructura poética puede ser interpretada de distintas maneras y tener algunas ascripciones identitarias distintas dependiendo del contexto y quién la usa y por qué la usan y cómo evoluciona. Y entonces mi argumento, que quiero que mantengan a lo largo de todo este tiempo, por ejemplo, les voy a hablar de algunos instrumentos. Ahí tenemos un tiplón del sur de Puerto Rico, que por su construcción, algunos aspectos de su construcción uno no puede decir o ascribir que tenga una ascendencia africana, pero sí en otros aspectos de la construcción y especialmente en el tipo de estética musical en la que se ubica, como el cuatro puertorriqueño, como vamos a ver. Y entonces en ese punto, pues los trasiegos demográficos, o sea, el movimiento de gente y un largo etcétera, tienen mucho que ver. Y en esta breve, entre comillas, charla, pues siempre me queda más larga de lo que planeo, solo voy a ilustrar con algunos ejemplos por qué considero importante tomar esa dimensión en la investigación sobre nuestra afrodescendencia. Y el objetivo, pues, es más provocarles preguntas o a decir algunas de las preguntas que yo tengo que estoy trabajando. O sea, es un trabajo que nunca va a terminar realmente en muchos sentidos. Y aquí hay gente joven, músicos como el compañero, que pueden coger esto y seguirlo para adelante, y si tienes que hacer una tesina o lo que sea, yo puedo servir de consejero. O sea, puedes adelantar esto mucho más que yo. Entonces en esta historia pues es importante hablar de Afroandalucía, pero eso lo voy a hacer un poco después. A lo largo de esta charla voy a ir pasar rápido sobre esto. Es bien importante que tengan en mente lo enorme y diverso que es el continente africano. Tenemos esa imagen en escala de cómo toda la tierra que cabe ahí. No voy a entrar mucho en eso, lo importante es que es grande. Además que también hay un hilo que es bien importante tener en cuenta, que es sobre la construcción de qué diablo es africano. ¿Qué quiere decir el adjetivo africano? ¿Qué es africano? Tradicionalmente africano se usa para describir las culturas al sur del Sahara. Y hay toda una construcción del norte de África como blanca, que además sirvió a los intereses coloniales franceses, pero esa es otra discusión. El punto es que yo quiero que tengan esto en mente cuando uno trata de hacer generalizaciones sobre el continente africano, es que el área del continente africano es, digamos, 30 millones de kilómetros cuadrados, o sea que es 3.460 veces Puerto Rico. Cabe en China, todos esos países que vimos en el mapa. Es 20% del área del planeta. Norteamérica es solo el 16% y Europa solo el 6%. La población es de aproximadamente 1.100 millones de habitantes, o sea que es 15% de la población del planeta, que es 7 millones.
7.000 millones. 7.046 mil millones y 54 países, territorios, 8 territorios no autónomos y cerca de 2.000 idiomas, dependiendo cómo uno cuente los idiomas, que es una tercera parte de los idiomas del mundo, y más del 50% de la población del continente tiene 19 años o menos. Una sociedad joven que... Entonces, además, es otra cosa que quiero tener en mente, que no voy a entrar mucho en detalle hoy, pero es que a lo largo de la historia de la trata de esclavizados, siempre en la versión trivializada de esa historia, se nos pone la trata de esclavizados desde África hasta nuestros lugares, o hasta, en algunos casos pues se habla de otros tratas de esclavizados hacia el norte de África, hacia el Caribe, las Américas, en una dirección. Y esa es la idea que nosotros tenemos en nuestra imagen de que tenemos 3 raíces. O sea, la metáfora de raíz, como que tenemos una raíz africana, pues como todas las metáforas, captura algunas cosas, pero oculta otras. Y la metáfora de raíz da la impresión de que es algo que ocurrió en nuestro pasado, cuando se fundó nuestra cultura, se fue creando, y que luego esos vínculos continuaron de forma autónoma, como quien dice, desarrollándose. Pero la realidad es que ha habido montones de movimientos, de tanto de esclavizados como de africanizados libres, donde los marineros, por ejemplo, la esclavitud marítima fue bien importante. También africanos que regresaron, que se liberaron en Brasil, en Cuba y hasta en Puerto Rico, y que regresaron a África. Pero sobre esos temas les aconsejo que miren en mi libro, Más ramas que raíces, que estudia en detalle todos esos movimientos de un lado a otro. Pero es importante tenerlos en cuenta, porque yo no voy a hablar, y nunca ha sido mi tema, hablar de las raíces africanas de un género específico o de un instrumento en particular. Por eso me gusta hablar de conexiones, porque son movimientos e ideas que a veces compartimos todos y no sabemos exactamente de dónde vienen. Incluso a veces es inútil preguntarse dónde salió por primera vez, porque es todo una madeja, y a veces el todo es mucho más que la suma de las partes. Un ejemplo trivial que quizás no... Si uno coge la clave básica del reggaetón, que especialmente se oía bien fuerte al principio en el bajo, tan, 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 tan. Esa misma clave rítmica, esa misma frase rítmica, que le llega el reggaetón a través del dancehall, pero está también en la bomba cuembé del sur de Puerto Rico, está en la música de la capoeira, del arte marcial brasileño, que tocan con unos arcos musicales, está la misma frase rítmica ahí, está en música del Congo. Una vez Cachete Maldonado, el percusionista puertorriqueño, me dijo que algunos músicos en Puerto Rico le llaman clave Congo. En Marruecos le llaman ayub a esa misma frase rítmica, en Túnez le llaman bagual. Okay, esa misma frase rítmica está en tantas partes, en tantos lugares, y tiene que ver con el cinquillo cubano, porque los cubanos nacionalizan todo es cubano, pero eso es otra discusión. Y ahí tenemos un ejemplo. Entonces, ¿dónde diablos se originó, digamos? Esa frase tan simple rítmicamente, que se toca en tantos instrumentos distintos, y los que están tocando reggaetón jamás van a pensar en la capoeira. Eso está ahí, es como una herencia compartida, que la gente echa mano de esas cosas y no necesariamente sabe cómo fue que surgieron. Entonces, en África, pues hay mucho más que tambores. Yo no voy a presentarles todas estas transparencias, pero por ejemplo, para que vean esto es una vali, se escribe valía, pero se pronuncia vali en malgache. Es un instrumento de cuerdas de Madagascar. Oh, perdón. Es una cosa esta, ok. Es un bambú con cuerdas a lo largo, es una cítara. Esto es solo para darles una muestra. Una cosa. Si era... Miren este instrumento de Eritrea, Etiopía y esta región, que se llama krar, que además tiene un sonido que parece casi un instrumento de música electrónica. Y no es porque él lo esté tocando amplificado nada más, sino miren esto más. Este
instrumento que es otro tema que combina como que un tambor y un instrumento de cuerda, se llama bolón. Se lo usan para, como, tiene una función parecida a lo que en la música occidental sería el bajo. Y entonces también tenemos pues la ude. Este es de Túnez. Okay. Los instrumentos que yo quiero ponerle énfasis hoy, porque podríamos dar un curso completo de estos instrumentos. Pero antes de seguir a déjenme mostrarles se pregua. Este es de Ghana. La razón que lo detengo ahí es para que se fijen. Esto es sepregua, es un instrumento de Ghana, que su mismo nombre sepregua consiste de se, decir, pre, que es tocar, y gua, pequeño, tocar como cuando uno toca algo con el tacto, no tocar como... Así que la traducción del nombre del instrumento sería el pequeño instrumento que cuando lo tocas habla. ¿Okay? Esa idea, por ejemplo, en varios idiomas de África Occidental, la palabra que se usa para tañer un instrumento, tocar un instrumento, ya sea un tambor o un instrumento de cuerda, es la misma palabra que se usa para hablar. Por ejemplo, en Bambara es fo, guitar fo es tocar guitarra. Goni fo es tocar en goni. Es hablar con el instrumento. Eso voy a volver más tarde sobre el tema. Ahora, yo quiero hablarles de una familia y este otro instrumento que es sencillamente espectacular, que es la cora. Pia, pia, pia. This was Lady Pia. Vamos a oír la clave. Aninajulo, waya kodinajulo. Aramanyo makanu la minidumia saninajulo. Saibu kamarimada. Digo que es otra frase rítmica que está regada por montones de sitios. Tiene una tapa de cuero y una caja de resonancia de como un calabazo. ¿Ok? Se llama cora. Este otro, ahora sí viene lo que es bien relevante para esta charla. Este instrumento se llama acontingo. Y esta familia de instrumentos que les voy a hablar ahora, pongan atención. Este instrumento tiene 3 cuerdas, es redondo, tiene tapa de cuero, se llama acontingo, es del área de lo que hoy en día se llama Senegal, Gambia, esa zona por ahí. ¿Qué yo hice? Perdón. Okay. Y la idea es que ese pertenece a toda una familia de instrumentos en África Occidental con nombres distintos en cada lugar, donde tenemos, por ejemplo, el Jeli Ngoni. Ngoni es el nombre genérico en Bambara y en Mandinga para instrumentos de cuerda. Entonces, Ngoni Jeli quiere decir el instrumento de cuerda de los Jeli. Los Jeli son los llamados griots, que es una casta musical que además preserva la historia de ciertos aspectos de la cultura de los mandingas o mandés,
mandingue es un nombre que le pusieron los europeos, ellos así mismo se llaman cultura mandé, o mandecán. La cosa es que los griots, que es una casta musical, pues preserva parte de la historia. Digo parte de la historia porque siempre son las hazañas épicas y las clases nobles los que ellos preservan su historia en muchos aspectos, y las guerras, pero también sirven de mediadores y en conflictos extraordinarios o cotidianos. Su papel ha disminuido en la época actual, aunque todavía sigue siendo importante, pero no tan importante como antes. Estos instrumentos, por ejemplo, este que está aquí, no sé qué pasa. Perdonen, que no sé qué pasa, que no quiere salir. Algo pasó. Ese es el chilingoni. De nuevo, ese es el instrumento que está aquí. O sea, mi versión, no era que lo dejaras ahí, era que se iba a caer, solamente lo toqué. Mi versión tiene 4 cuerdas, pero yo quiero que presten atención a algunos de los elementos estructurales de este instrumento. Este es un poco más modernizado porque yo le mandé, cuando lo compré le pedí que le pusieran un clavijero más fácil de afinar para nosotros, pero la afinación tradicional es con estos pedazos de cuero que se suben y se bajan para afinar el instrumento. ¿Okay? Este tiene 4 cuerdas, pero lo más importante que yo quiero que ustedes noten es que tiene algunas cuerdas pequeñas que nunca se pisan, solo se tocan al aire todo el tiempo. Entonces solamente se pisa en estas cuerdas que están aquí. ¿Okay? La tapa de cuero. Son esos instrumentos que están ahí. Pertenece a una enorme familia, el acontingo de los yola, el yelingoni de los mandé, el jalam de los wolof, el udu de los fulani y el molo, y así sucesivamente. Tiene nombres distintos en distintos lugares. Y de ese instrumento, vamos a ver, pero por ejemplo, de ese instrumento en el norte de África, a donde llevaron esclavizados de esa región, en Túnez, por ejemplo, hay una práctica musical y religiosa que se organiza alrededor de sociedades sufi islámicas, que se llama Stambeli, donde usan este instrumento, que se llama un gombri. Te ve lo mismo, tiene una cuerda más corta. Y para los que son músicos siempre se afinan en cuartas, como el 4 puertorriqueño que se afina en cuartas. Y esta es la gambra, que es la femenina de... ¿Perdón? El nombre es femenino, la femenina del gombri. Está la gambra y el gombri. Y entonces de nuevo una cuerda más corta, se afinan en cuartas también. ¿Okay? Esto es importante porque estos instrumentos, vamos a irnos a la investigadora tunecina Iqbal Hansawi, se dio cuenta de conexiones entre la forma de tocar el gombri y una guitarra que le llaman la leona en la tradición del son jarocho mexicano, que de la península de Veracruz. Hay algo que está pasando. Espérate un momento, gente, disculpen. Hay algo que pasó que las imágenes se fueron. Yo lo había probado todo. Déjame cerrar la cosa esto y abrirlo de nuevo. Ahora se ve. Escuchen la leona.
Ahora, un momentito. Escuchen el gombri. La idea de esa charla, de esa investigación vino porque en Túnez la gente escuchaba la música jarocha y pensaban, estás escuchando Stambeli. Y cuando la investigadora le puso Stambeli a los mexicanos, decían, adiós, pero esos son jarochos. Entonces ella hizo una tesis sobre eso y organizó una residencia musical que la Universidad de Puerto Rico me ayudó a estar en la residencia musical, donde combinó el gombri, la gambra, instrumentos tunecinos, y le llamó leombri, como leona y gombri, de Veracruz pasando por el Caribe hasta Túnez. Y para que vean un pedacito de cómo queda la interacción de estos músicos. En el Stambeli, ellos van a cantar una canción que se llama Sidi Marsuk. Sidi es como un nombre genérico para santo, Marsuk es un santo del Stambeli. Y entonces la combina con son jarocho tradicional que se llama el toro sacamandú y lo combinan los dos. De Puerto Rico, gracias, perdonen que me dé el bote, pero gracias a mi recomendación, llevamos a Pablo Hernández Mejía, cuatrista de aquí de Calley, y en medio de esta pieza, pues él se para y hace un solo de 4 que yo quería que ustedes lo escucharan. Venezuela, Cuba, Puerto Rico, México. Bueno, esa en parte, esa conexión del son jarocho con la música del norte de África, con el de Stambeli, en particular de Túnez, uno podría empezar a buscar sus conexiones a través de lo que podríamos llamar Afroandalucía. ¿Okay? Porque a nosotros se nos habla de nuestra herencia hispana, pero nuestra herencia hispana tampoco es singular, es compleja, es complicada. La península ibérica no era un ente homogéneo.
y no lo es, de hecho, hasta el día de hoy. Y entonces las influencias, por ejemplo, que es lo que me interesa a mí, ¿verdad? Las influencias musicales mutuas entre varios lugares de Europa y de África han estado ocurriendo por siglos y tal vez por milenios, de parte y parte, de lado a lado. Y estas comenzaron con más intensidad a partir del siglo VIII, con la conquista, entre comillas, mora, ¿verdad? Porque a veces la gente piensa los árabes, los moros eran, en la actualidad hay un país que se llama Mauritania, que quiere decir país de los moros. O sea, muchos de los moros eran practicantes de la religión del Islam, pero eran del sur del Sahara. ¿Okay? Y han continuado en mayor o menor grado hasta la actualidad. Estamos hablando del siglo VIII. Y la Andalucía mora pues era realmente una sociedad multiétnica en donde convergieron árabes, persas y especialmente africanos, tanto libres como esclavizados, provenientes de regiones del sur del Sahara, que los árabes denominaron Bilat al-Sudán, la tierra de los negros. ¿Okay? Tenemos todas esas conexiones entre reinos cristianos, lo que sería el sur de España, lo que llaman Andalucía o el andaluz, y entonces toda esta amplia región de África, justamente que es la región de donde vienen los instrumentos de los que les estoy hablando. Y además, por siglos había rutas comerciales importantes en toda esa región, comercio de sal, comercio de otros géneros, que también mantuvieron además incluso trasiego humanos, tanto libres como esclavizados. El puerto más importante de esclavizados del sur del Sahara que llevaban los árabes hacia el norte de África estaba en Túnez. Y en Andalucía, pues como les digo, además de esclavizados, también abundaron músicos libres de ascendencia africana. Y los instrumentos estos que estamos hablando, el ngoni, de esta región de África, aparecen ya desde entre el siglo VIII y siglo IX en imágenes de la iconografía en España. Aquí tenemos un comentario al Apocalipsis, porque para los cristianos también la ocupación mora era como un apocalipsis. Entonces hace el San Beato de Liebna, que escribe en comentarios al Apocalipsis, escrito en 776, modificado en 786, creo que tuvo otra edición posterior. Uno ve estas imágenes y miren los instrumentos de cuerda que están tocando los ángeles que están anunciando el Apocalipsis. Es el mismo, miren el instrumento aquí. Mismo tipo de instrumento, con tapa de cuero, sin roto en el medio, pero además incluso miren la diversidad, al menos de color de piel, de los ángeles. Entonces, tenemos ángeles negros, o sea, es una que ilustra un poco la sociedad. Y tenemos otros en el mismo libro que se pueden ver, no sé si se pueden apreciar muy bien desde allá, pero se ven. ¿Ves? Entonces, los instrumentos que aparecen ilustrados en ese libro de San Beato de Liebna, entre siglo VIII y siglo IX, son distintos a los instrumentos hechos completamente de madera y con un hueco en medio de su caja de resonancia, que luego se popularizaron en España y el resto de Europa. Y los laúdes, que viene de al-ud, que ud en árabe es madera, literalmente, con tapa de cuero, comenzaron a desaparecer de España y el resto de Europa durante la Edad Media, y en ese periodo también comenzó a borrarse la memoria de la importante influencia africana en la cultura andaluza, en parte, ¿no? En muchos imaginarios y en la manera como se nos vende entonces a nosotros la herencia hispana. Esa cosa de las tres raíces, taíno, negro o africano y español, no solo es una trivialidad, no solo es una sobresimplificación de las cosas, es que la intersección entre algunas de esas, por lo menos entre la herencia hispana y la herencia africana, sea lo que sea que uno quiere decir, ¿verdad?, como africano o española, la intersección es no vacía, ¿me entiendes? A los primeros africanos que llegaron a Puerto Rico no llegaron directamente de África, llegaron a través de los conquistadores españoles. Y entonces, esos comenzaron a desaparecer. Sin embargo, descendientes de esos instrumentos y de sus progenitores africanos reaparecieron en el Caribe, algunos, como vamos a ver, modificados. Un instrumento que evolucionó a partir de los laúdes africanos es el banjo, que surgió primero en el Caribe, está documentado primero en Surinam, en Haití y en Jamaica, antes que llegara a los Estados Unidos el banjo,
que es este instrumento que está aquí. Si se acuerdan el acontín, el redondo, que parece como una mezcla de tambor e instrumento de cuerda, porque es de cuero, ya no lo hacen de cuero. Yo tengo uno de cuero en casa, pero lo hacen con un material sintético. Pero miren la idea de la cuerda sola que nunca se pisa, y las otras cuerdas que entonces son las que uno pisa. Claro, en esta construcción del banjo, al menos desde el siglo XIX, empezaron a ponerle trastes. Y los que saben de música saben que una vez tú pones trastes, tú estás fijando una tonalidad, tú estás fijando una manera de dividir una octava musical. ¿Ok? Fíjense que estos otros instrumentos no tienen trastes. ¿Ok? No tienen trastes. Eso es importante porque te permite a ti hacer un continuo de notas musicales que no necesariamente son las notas que nosotros usamos en la escala mayor, que sé yo, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nosotros ya están específicas con una cierta división, unos ciertos intervalos y una cierta frecuencia. Pero aquí no, como el violín, por ejemplo. En el violín, la gente que toca violín sabe que no tiene trastes y tú puedes hacer todo un continuo de notas. Y entonces muchas de estas tradiciones a nuestros oídos nos pueden parecer un poco desafinadas, porque nosotros podemos tener notas entre medio de esto. Por ejemplo, aquí yo tengo un mi. ¿Ok? Tengo un sol. Y entonces yo hago aquí, tengo un sol bemol. Pero en estas tradiciones hay una nota entre medio de ese sol y ese sol bemol. ¿Ves? Hay notas entre medio. No sé, por ejemplo. Aquí hay un do. Un re. Entonces yo podría poner el mi aquí, mi bemol, pero yo puedo poner uno entre medio de esos dos. Eso es importante por lo que les decía al principio. O sea, uno tiene que tomar en cuenta que todos estos instrumentos de por acá son instrumentos sincréticos que tienen muchas influencias. Lo que yo estoy hablando es cómo se les niega la conexión africana, no que no tengan otras conexiones y que sea exclusivamente africano. ¿Ok? Vemos el banjo. Si lo quieren escuchar un poquito, esto es de Jamaica. Puse esa de Jamaica porque de Jamaica fue donde primero se documenta el banjo. Flight mongoose, giving them gonna bride. Flight mongoose, chicken, potato, and them gonna bride in big fat chicken. Okay. La idea es que en Puerto Rico, en el área sur, entre lo que hoy día es Peñuelas, Guayanilla, Ajuntas, en Puerto Rico hubo toda una tradición de instrumentos de cuerda que se llaman tiples. Y los tiples eran bien localizados, habían tiples bien específicos de ciertas regiones geográficas. Y el tiple que ahora se escucha mucho por ahí, que lo tocan algunos músicos, que le llaman el tiple doliente, fue un rescate. El tiple se había prácticamente olvidado, aunque se seguía tocando en algunas promesas de reyes, en algunas comunidades, pero no tenía esa presencia, ¿verdad? En la música jíbara más, entre comillas, comercial. Y entonces fue un investigador de Peñuelas, Juan Carlos Montalvo, que se conoce como Cacho Montalvo, el que empezó a recuperar algunos y se hizo un congreso aquí de músicos de cuatristas para rescatar el tiple. Entonces le ponen el tiple doliente. No traje un ejemplo del tiple doliente hoy, pero se pusieron de acuerdo de que había que rescatarlo y ahí empezaron a tocar Edwin Colón Reyes, Pedrito Guzmán, y empezaron a darle visibilidad a ese tiple. Pero como les digo, había muchos otros tiples, y este tiple, que le llamaban tiple doliente, o tiplón, porque es más grande que los otros tiples, también le llamaban tiple con macho.
tiene la misma encordadura que tiene un banjo, por ejemplo. Tienen una cuerda corta, como todos esos otros instrumentos, que nunca se pisa, más tiene entonces estas cuerdas, además afinadas de manera no lineal, ¿ok? Como tiene agudos en los bordes. En el medio es grave, pero entonces aquí tiene agudo y tiene agudo aquí, tiene agudo, agudo, grave. Tiene agudo, agudo y grave en el medio. Y se quiere caer a cejato. ¿Ok? Voy a poner en el piso. Y ahí no se va a caer. ¿Ok? Y este instrumento es bien loco como alguna gente visceralmente dice que no puede tener conexiones africanas. Definitivamente en la construcción de madera, en los trastes, pues es un instrumento híbrido, un instrumento creado en un trasiego de ideas musicales que tiene de montones de tradiciones y además se afina en la manera como se afinan los instrumentos occidentales en la actualidad, ¿verdad? Con una octava dividida en 12 tonos a la misma distancia uno del otro, que en muchos de los instrumentos africanos no se afinan así. Pero tiene toda una estética, si lo quieren escuchar, que vean cómo suena. Ese es el tiplón, que tiene esas conexiones, me parece a mí, con el banjo y con estos instrumentos de África occidental. El tres cubano. Lo digo esto porque sobre estas conexiones africanas en Puerto Rico, los que habían investigado estos temas, pues no las resaltan. No las resaltan ni las exploran. Pero, por ejemplo, en Cuba hay un instrumento de cuerda que se llama el tres, aunque en Puerto Rico hay también una versión del tres, pero vino de influencia cubana. El tres cubano, ¿ves? Tiene 3 órdenes de cuerdas. El gran investigador, que quizás los más jóvenes no conocen, pero otras personas aquí sí saben de él, Fernando Ortiz, escribió mucho sobre la música afrocubana. Escribió en particular un libro entre 1952 y 1955, que fueron 5 volúmenes que se titulaban Los instrumentos de la música afrocubana. En ese libro él habla específicamente sobre el tres cubano. Y dice, el instrumento de cuerda llamado tres, que ha sido característico en nuestro suelo desde tiempo inmemorial, aparece en manos de los africanos como elemento musical de importancia y consiste de 3 cuerdas dobles sobre una caja de madera semejante a la de la bandurria y la guitarra. Pero él añade además que se hacían 3 de higuera, y en Puerto Rico se hacían 4 de higuera. El uso de un güiro, jícara o media calabaza para cajas resonantes de un cordófono no es original de España ni de Cuba, encontrándose en África con varios tipos, desde el amsat, también le llaman insat, violín tuareg, con una sola cuerda, hasta el cora, que les mostré al principio, cora yalo, de los mandingas, que cuenta con 21 cuerdas. Y entonces en Puerto Rico había una tradición de 4 hechos de caja de resonancia de calabazo o de higuera, pero se perdió. Y luego, más recientemente, algunos luthieres empezaron a rescatarla otra vez. Para que ustedes vean a Mazo Rivera tocando un 4 de madera. Digo, de higuera. Y lo vendieron. Y lo vendieron. Y dice así, los homenajes son buenos, sí. Ahí para los dueños de negocio. Saludos a Culebra, ya de parte de Nino, buena gente de Mazo Rivera. Y quiero que ustedes se fijen no solo en el instrumento, o escuchen esa música, porque algo que les voy a decir ya mismo es bien importante. Sobre cómo usted puede imaginarse esa música. En Puerto Rico nos enseñan desde el siglo XIX, como vamos a ver, que es música hispana, sea lo que sea que signifique eso, pero en otros lugares no la ven así.
¿Ok? Hay una estrategia desde el siglo XIX de eliminar lo africano, entre comillas, en la música jíbara de Puerto Rico desde al menos el siglo XIX. Aunque es cierto que estructuras musicales y poéticas de origen español, por ejemplo, como las décimas, son de hecho un ingrediente central de los elementos originarios y constitutivos de la música jíbara. Incluso esos elementos hispanos, como les decía, es algo heterogéneo, no es blanco necesariamente en el sentido de blanco como se construye desde el racismo. ¿Okay? De blanco superior europeo y lo otro, pero las contribuciones de ascendencia africana a esa cultura jíbara casi nunca se admiten en las narrativas hegemónicas sobre la historia de la música en Puerto Rico. Y citando a Manuel Alonso, que es un clásico que todavía lo usan en la escuela, no sé, bueno, ya yo no sé ni lo que usan en la escuela, pero lo usaban en la escuela por mucho tiempo. En Puerto Rico hay, que se llama El Jíbaro, una colección de estampas sobre la cultura puertorriqueña. En Puerto Rico hay dos clases de baile, escribió a mediados del siglo XIX, unos de sociedad que no son otra cosa que el eco repetido allí de los de Europa, y otros llamados de garabato que son propios del país, aunque dimanan, a mi entender, de los nacionales españoles mezclados con los primitivos habitantes taínos. Ya empezó a borrar todo lo africano. Conocemos además algunos de África, dice, introducidos por los negros de aquellas regiones, pero que nunca se han generalizado llamándoles bailes de bomba por el instrumento que sirve en ellos de música, 1849. Pero añade, los de los negros de África y los de los criollos de Curazao no merecen incluir, criollos de Curazao, lo cual también ya indica unas conexiones demográficas y trasiego de gente entre Puerto Rico y las otras islas del Caribe. No, pero él dice que esos no merecen incluirse bajo el título de esta escena, o sea, de ese capítulo que le está escribiendo, pues aunque se ven en Puerto Rico, nunca se han generalizado. Con todo hago mención de ellos porque siendo muchos, o ven acá, ¿qué pasa? Se generalizan o son pocos o son triviales, aumentan la grande variedad de danzas que un extranjero puede ver en una sola isla y hasta sin moverse de la población. O sea, que estamos hablando, ok, toda su misma construcción, él quiere ser racista, pero no puede, pero a la misma vez como que es medio honesto a decir, sí, mira, son muchos, pero no los quiere, o sea, es como una tensión, uno ve la tensión en el intelectual, de tratando de ser riguroso con sus ideas, pero a la misma vez no poderse desembarazar de sus prejuicios. Todos padecemos a veces de ese tipo de cosas. Y Antonio S. Pereira, para mencionar solo otro ejemplo, aunque hay muchos más, el insularismo, que sí fue libro de texto en nuestra escuela, por lo menos a mí me lo dieron en la escuela, no sé si lo siguen usando, ojalá y que no, a menos que sea para, ¿verdad?, debatirlo. En 1934 escribió El 6, la Marillandá, y luego La Plena, acompañada de otras formas antillanas, exigieron la organización de una orquesta típica en la que entran elementos de las tres razas principales que forman nuestro tronco. La india ofrece el cacharro o güiro y las maracas. La africana transforma el tambor indígena, ni siquiera le reconoce el tambor a los africanos. O sea, ellos lo que hicieron fue transformar el tambor indígena y ofrece la bomba y el bongó. Y además el bongó, el bongó se origina en Cuba, en la década del 30 está en Puerto Rico, pero es originario de Cuba. La española nos da sin alteración alguna su guitarra y nosotros la transformamos en vihuela para hacer nuestro tiple y también la bordonúa y el cuatro, lo cual es un disparate porque vihuela no se construyó, la vihuela era un instrumento bien antiguo hasta el Renacimiento en español, para hacer nuestro tiple y también la bordonúa y el cuatro que nacieron en nuestro suelo. El bordonúa era un tipo de guitarra, pero hay mucho debate sobre qué era. Así que emerge una imagen que era la que nos daban en la escuela, donde la música puertorriqueña la dividimos en música jíbara de ascendencia hispana, entre comillas, y de la montaña, bomba plena afrodescendiente y de la costa, y una intersección casi vacía. Ustedes saben que muchos seises y aguinaldos tienen nombres, muchos tienen nombres de pueblos de la costa, o sea que no hay tal cosa como una división de música jíbara tan clara entre costa y montaña, como tampoco hay de música de tambores. La primera mención de una bomba escrita no fue en la costa, fue en el centro de la isla, y hay menciones de bomba en Utuado, siglo XIX, toques de bomba en Utuado y en otros lugares, que los grabaron a principios del siglo Mason y otra gente. Así que, sin embargo, hubo un investigador que se llamaba James McCoy, que hizo una tesis doctoral sobre la bomba puertorriqueña que, para mi entender, nunca ha tenido tanta influencia en Puerto Rico como a mí me parece que merece. Y él describió en esa tesis
que fíjense cómo se titula: La bomba de Aguinaldos Puerto Rico as they have evolved from indigenous African and European cultures. Aunque sigue siendo la misma división, ¿verdad?, tripartita de raza, al menos conecta la música jíbara, que en la otra versión, la música jíbara siempre está en la parte hispana, los tambores solo en la otra parte y no hay intersección. Por lo menos él reconoce eso, y entonces él dice, mientras la influencia africana no se siente tan fuerte en el aguinaldo, estoy traduciendo, y como en la bomba, es sin embargo significativa. El fuerte pulso rítmico que se encuentra en los aguinaldos existentes no se originó en España ni en Arabia, pero sí en la música traída por los esclavos de África. Y entonces él muestra algunos ejemplos. Estas notas que van a escuchar me las tocó la compañera, que la van a ver después, Noralis Ruiz, que está en el mismo grupo de investigación que nosotros. Él muestra estos ejemplos de aguinaldos de Puerto Rico que, según él, suenan, tienen conexiones con música de Ghana. Yo, para economizar un poco de tiempo, todo el mundo sabe aquí lo que son, si me dan pasteles, los Santos Reyes, o sea que esto yo lo pongo. Yo lo pongo para cuando tengo audiencias internacionales, ¿verdad? Y entonces él coge una canción antigua, pero de nuevo, él no menciona la canción, él pone la transcripción, pero él no dice cuál es la canción, quién la cantaba, ni nada por el estilo, lo cual, si yo hubiera estado en el comité de tesis, le hubiera dicho que no pasaba hasta que arreglara eso, pero no está. Él menciona esta canción, y entonces, por ejemplo, él menciona estas figuras rítmicas que se usan en los aguinaldos y que también aparecen en música de Ghana, en África Occidental. De nuevo, Honoralis Ruiz me grabó en el 4 esta transcripción. Entonces la idea es que este tipo de sincretismo musical pues es bien frecuente en el Caribe y está relacionado con esas influencias africanas que ya existían en la península ibérica desde antes de la llegada de los españoles a este lado del mundo. Por ejemplo, yo les quiero poner unos ejemplos que para nosotros son dramáticos, pero de nuevo, esto es medio superficial. Si usted quiere leer más, pues lea cuando yo escribo, porque en las charlas a mí me gusta ser más como que impresionista y no meterme en mucha profundidad, pero les quiero mencionar unos ejemplos que le van a volar sencillamente la cabeza de cómo la música jíbara pertenece a un mundo afrodescendiente y afrodiaspórico, mucho más amplio de lo que nosotros nos enseñaron a apreciar. Los Ashanti de Ghana desarrollaron una versión de una música que se llama Palm Wine Music, que se llamaba Odonso. Esa variante de música Palm Wine fue bien popular en Ghana. La música Palm Wine era más que un género musical en sí. Palm Wine describe el contexto donde se hacía la música. Se hacía en bares donde se toma vino de palma, que se saca la savia de unas palmas, se fermenta y se toma como vino. Entonces era la música que tocaban, y esto a lo largo de las costas, desde África Occidental a África Central, con nombres distintos locales, se le llamaba música Palm Wine Music. Y esas variantes de música Palm Wine pues fue bien popular en Ghana durante los años 30 y también en Nigeria y 40 del siglo pasado, y sirvió de base a una vertiente de la música high life, que ya era una música orquestada, tocada en espacios para gente de dinero, por eso le llamamos high life, gente que podía pagar los boletos, y que identifican con el mismo nombre, Odonso. Y esas piezas generalmente pues usan metro en 4x4, 12x8, y no es como nuestra música organizada jerárquicamente en tónica, dominante, subdominante, ese tipo de estructura de armónica. A veces tiene más de un centro tonal, lo que llaman en música modal. Y les quiero poner un ejemplo clásico de ese high life Odonso. Antes, y ustedes me van a decir qué escuchan. ¿Qué ustedes escuchan ahí?
El aguinaldo jíbaro. El aguinaldo jíbaro, cuando usted escucha el bajo está haciendo la frase melódica rítmica que caracteriza el aguinaldo jíbaro. Tan, tan, tan. Y claro, tú puedes tocarle pasteles y eso ahí en el aguinaldo jíbaro. O sea, no estás mal. O sea, está todo bien. De hecho, alguna gente reclama que le deben llamar aguinaldo calle, no hay un debate sobre eso. Pero cuando empiezan a cantar, pero noten que no es exactamente igual porque no tiene, para la gente que sabe un poco de música, no tiene esa estructura de 1, 4, 5, 1 en la armonía, sino que tiene como que más de un centro tonal que se mueve como que entre dos acordes menores, que los músicos llaman a eso modal, para falta de otro nombre, me imagino. Escucha un pedacito más. Pero entonces tenemos eso. De nuevo, yo no estoy diciendo que la música jíbara se originó específicamente en Ghana, ni que el aguinaldo es de África, nada de eso. El aguinaldo es un producto puertorriqueño con un montón de influencias. Lo que yo estoy llamando la atención es cómo pertenece a un continuo de prácticas musicales donde la música jíbara tiene su parte y su rol, pero que la trivialización de utilizar la música jíbara en un contexto racista para hablar de músicas superiores europeas versus músicas primitivas africanas, como hacía Alonso, y como se siguió haciendo y se sigue haciendo hasta el día de hoy, que a cualquier persona tú le dices, no, la música jíbara, esa es la música de nuestra hispana. Sin complicar lo que es hispano, como les estaba diciendo, que lo que es hispano ya de por sí es complejo. Por ejemplo, muchas de estas músicas realmente las conexiones con España son al sur de España, pero también de Canarias, de las Islas Canarias, que también es otro mundo. Pero miren, para que no piensen que estos son ejemplos aislados, déjenme ponerle algunos ejemplos más. Vámonos al sur de Senegal, Ousmane Baye, de Ziguinchor, en la región de Senegal. La canción se titula Amadou, que es un nombre de mujer. Que se titula Songs of Senegal, Canciones de Senegal, y es un guitarrista. Vamos a escuchar un pedacito del final y hablamos un poco de la pieza. Básicamente es un aguinaldo rocobeño, ¿ok? Y yo le pedí a la amiga de nuevo que está en mi mismo grupo de investigación, de Noralis Ruiz, que es doctora en musicología, pero también es cuatrista y toca varios instrumentos, que me grabara un pedacito en el cuarto del aguinaldo rocobeño para que lo pudieran apreciar.
Angola. Soy fajardeño en Angola. Certo dia eu estava em Incluso casa, canto en décima. meu papá me perguntou, meu filho, o que está pensando? Então sim, logo respondi. Papá, não tenho garota, tem garota neste mundo. Papá, não tenho valor na de mini sai, de cabeleira postiça para todos me querer, para todos me querer, para todos me querer. Cómico, porque él en la canción lo que dice, que le dice al papá que se siente muy mal porque no tiene novia y que no tiene garota. Miren, o sea, la música jíbara pertenece a todo ese mundo afrodescendiente. Y si ustedes creen que es algo que pasó, porque todos esos ejemplos que yo les puse son viejos, esta muchacha que vamos a ver, Tamara Ensage, es de Angola. En 2015, ella ganó un concurso de canción en Angola. Primer lugar, primer puesto. Y ustedes saben qué canción ella... ¿Con qué canción ella ganó ese concurso? Es el productor. Miren toda la forma de vestimenta, la forma como se acercan a la música. Parece que comió mucho en el interín. La televisión lo anda. Yo nunca pude olvidarme de la camisa rayada, que como sentido raro se comprende en calumniarme. Yo no quiero recordarme de las cosas en cuestión. Hoy me doy el corazón con tanto y tanto pensar, tan solo por observar cómo se lee una traición. Esas son canciones de La Calandria, Ernestina Reyes, La Calandria, que nació en San Lorenzo en 1925 y murió en 1994. Solamente para que escuchen un pedacito de La Calandria. Cantan los canarios por la madrugada, pero con su voz timbrada. Bueno, anyway, se me está acabando el tiempo, me quedan menos de 10 minutos. Y tengo la charla para media hora más, así que déjame terminar. Déjame terminar un ejemplo, porque yo estuve en Colombia haciendo investigación de la música de la costa caribe colombiana, gracias a una sabática cuando existía eso, que yo no sé si todavía lo tenemos en el diccionario, que me pagaron aquí en la Universidad de Puerto Rico, lo cual quiero agradecer porque yo soy de matemáticas,
sea, que el hecho de que la universidad apoye una investigación de alguien que no es especialista en esa, por lo menos oficialmente en esas otras áreas, es algo que hay que reconocer y agradecer. Quizás en Río Piedras no hubieran hecho eso porque los antropólogos no me hubieran dejado. Anyway, cuando estaba allá, yo entrevisté a varios músicos. Hay una comunidad que se llama San Basilio de Palenque, que fue no fue la primera, pero fue de las primeras comunidades amuralladas de esclavizados que se fumaban y que se llaman Palenque. En el San Basilio de Palenque, la música jíbara es, hasta el día de hoy, es súper popular. Y entonces yo entrevisté a uno de los músicos que creó la champeta, que es un estilo y unas prácticas musicales que no les puedo hablar mucho ahora en la costa caribeña, donde combinan música africana contemporánea con música caribeña. Se llama champeta, la pueden buscar. Uno de los que empezó a adaptar ritmos africanos a la champeta, a formas de hacer música colombiana, se llama Viviano Torres, que es de San Basilio de Palenque. Sí, yo lo pude entrevistar y él me dice en la entrevista, porque como ellos utilizan tanta música jíbara junto con la música afrodescendiente y africana del continente africano, pues yo le hice la pregunta. Él me dijo, claro, la música jíbara es claramente afroantillana. O sea, para los colombianos la música jíbara es afroantillana. Sin embargo, o sea, eso para que vean como una misma música, lo que le decía al principio de los esencialismos, un mismo sonido, una misma práctica en distintos contextos puede interpretarse y escucharse de distintas maneras, tanto por las historias locales como por las ideologías que hegemonizan la manera de la gente pensar en un cierto contexto. Y cómo tú puedes escuchar cosas, o sea, la escucha nunca es neutral. Por más que digan los matemáticos, los físicos, que la música es una vibración y tú puedes hacer todos esos análisis, eso, la forma como nosotros escuchamos es culturalmente, nosotros escuchamos, vemos culturalmente. Y miren cómo tocan un aguinaldo compuesto por el mismo Mazo Rivera. En Colombia, el grupo se llama Ane Swing, que es un grupo de San Basilio de Palenque. Ane viene del idioma palenquero. Ane Swing quiere decir nuestro swing. Y miren esto. Y aquí está el pionero de la champeta, con todo. Por seguir tus pasos yo dejé mi hogar. Toda la referencia. Para así lograr tenerte en mis brazos. Hoy recibo escasos besos de mi sella. Las cosas aquellas fueron mi descuadre. Y yo dejé a mi madre por seguir tus huellas. Yo dejé a mi madre por seguir tus huellas. Fallaste, me decepcionaste. Prefiera. Bueno, déjame pasar a las conclusiones. Yo tenía todo un análisis aquí más musical sobre los ritmos y otras cosas, pues se quedan para otro día, para otras charlas. Los estudiantes interesados del grupo de la banda que están coauspiciando, podemos organizar un conversatorio quizás más pequeño nosotros y podemos invitar a la gente, pero te quiero decir que sea más taller, que podamos coger los instrumentos y tocar entre todos y hacer cosas con ellos y yo les puedo hablar de estas otras cosas, así que me disculpan. A manera así como de conclusión y de resumen, podemos constatar que en varias tradiciones musicales africanas tenemos melodías, bueno, esa es la parte que no les hablé, pero tenemos melodías que se conciben rítmicamente junto a ritmos concebidos melódicamente. Por ejemplo, en ese mismo, que en Puerto Rico lo tenemos, y de lo cual hablaron Chuco Quintero y Luis Manuel Álvarez, lo único que ellos lo pensaban que era una forma de ocultar la africanía en instrumentos de cuerda, o la negritud, por en un contexto racista, y a lo mejor fue así, no sé. Pero lo cierto es que en África eso pasa constantemente. Solo para ponerle un ejemplo, en el aguinaldo que escuchamos, orocobeño, ¿verdad? Pues si usted toca esa misma frase rítmica en un tambor,
Pero a mí me parece que la explicación de ellos, de nuevo, esencializando, porque ellos decían que, claro, tú ocultas tu africanía en el 4 porque el 4 es un instrumento español o de ascendencia española, y en una sociedad racista yo me escondo detrás del 4 para utilizar mi estética musical afrodescendiente. Mi argumento es que yo no sé, no estaba ahí, todo esto uno puede especular, pero a mí me parece que hay mucha más continuidad en la manera como se interpretan y se piensan los instrumentos africanos, que hay movimientos de formas de tocar un instrumento de cuerdas que viene de un tambor, o un tambor imitando el lenguaje hablado, como este tambor que está aquí, ¿ve? Este tambor. Tiene distintos nombres, pero es más o menos el mismo principio. Y entonces, como hemos visto, pues abundan instrumentos de cuerda, así que contraponer cuerdas versus tambores para compartimentar nuestras tradiciones musicales en cuerdas españolas y tambores africanos es producto de ideologías que racializan los instrumentos y no de un análisis riguroso de las conexiones históricas entre las músicas afrodescendientes que hemos heredado, transformado y creado en el Caribe. Y esto nos lleva pues a cuestionarnos también si debemos continuar insistiendo en el binomio que contrapone cuerdas y tambores, para continuar argumentando que las herencias musicales africanas hay que buscarlas exclusivamente en los tambores, y que cuando las descubrimos en un plano melódico, por ejemplo en cordófonos, instrumentos de cuerda, es porque fueron transferidas allí desde el origen en el plano percusivo. A manera de conclusión provisional, pues las conexiones entre esas músicas africanas y puertorriqueñas y en general caribeñas son mucho más que herencia de tambores, y nuestros instrumentos de cuerda son el producto de una diversidad de influencias multidireccionales, donde elementos africanos y mediterráneos tienen una importancia mayor de lo que hasta ahora se les ha reconocido, y no necesariamente reducible a tambores y aspectos rítmicos. La misma producción musical en Puerto Rico es testigo de que esas compartimentaciones no se sostienen. O sea, tú tienes Aguinaldo Plena, tú tienes la instrumentación de la música jíbara, esa ideal que menciona alguna gente, nunca es en la práctica es así. Así que los jíbaros siempre ha tenido africanía, como lo dijo el antropólogo Ramón López, lamentablemente ya fallecido, en unas décimas, acompañado por un 6 donde combina el 6 marianda con bomba. Un 6 marianda que se llama jíbaro con negrura. Así que necesitamos otra narrativa. Gracias al Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias, que me ha ayudado mucho en estas investigaciones, Decanato de Asuntos Académicos, a la Rectoría, Colectivo de Estudios Musicales y Iqbal Hansawi. Si ustedes quieren escuchar música africana contemporánea, pues pueden escuchar mi programa Rumba Africana. Sale los sábados a las 4 de la tarde, los martes a la 1, por Radio Universidad de Puerto Rico, los miércoles los domingos al mediodía por la Universidad Autónoma de Baja California, los viernes por radio, los viernes a las 10 de la noche y los martes a las 2 de la tarde por Música Radio, Música Maestro Radio, que es en internet. Lo pueden buscar Música Maestro Radio, lo escuchan. Ok, si hay alguna pregunta o comentario, disculpen, me quedó más regada de lo que yo pensaba. Yo trato de meter demasiadas ideas juntas y no siempre funciona. Dime, Luis. Sí, bueno, te felicito por la conferencia, muy buena, muy esclarecedora. Tengo una duda. ¿Podría decirse que el Islam actuó como un agente propagador de los instrumentos cordófonos
desde sus bases en el norte de África hacia el sur, por ejemplo, hacia África Occidental, hacia el Cuerno de África, o por otra parte podría decirse que la presencia de instrumentos de cuerda en esas regiones es preislámica. ¿Qué tú opinas sobre eso? Hasta donde yo he podido leer, acuérdate, lo islámico empieza en el siglo VIII y empieza a llegar a África Occidental, al sur del Sahara, ya en el siglo X, siglo XI. Ya empiezan a ver la yihad ahí. Pero ya habían instrumentos de cuerda ahí, porque por lo menos en la corte de Sundiata Keita ya había referencia al ngoni. La kora es un instrumento mucho más reciente, pero el ngoni que está ahí, ya habían referencias bien antiguas como del siglo XII. Yo pienso que la conexión de estos instrumentos del norte de África, de estos específicos, el ud es otra cosa, porque el ud tiene conexiones con Persia, o sea, es un instrumento mucho más complicado. No complicado en el sentido que sea más avanzado o menos, sino que su historia viene por otra dirección también. Y entonces en Túnez lo adaptan y hacen versiones locales, tanto en Argelia como en Marruecos. Pero estos instrumentos, uno ve la construcción de estos instrumentos desde los Hausa, pasando desde los Hausa por toda África Occidental, a toda esa región tienen variantes de estos instrumentos. Y entonces los instrumentos del norte de África se proliferaron en las comunidades de afrodescendientes que llevaron los árabes y los islámicos esclavizados al norte de África. O sea que yo pienso que el movimiento original pudo haber sido en esa dirección, pero después ya la cosa empieza a moverse para todos lados. No sé si contesté bien tu pregunta. Gracias, siempre aprendo mucho de tus conversas. Te agradezco por la presentación. Mi pregunta es que observo en las imágenes, por lo menos en términos generales, que muestras de los instrumentos de personas tocando los instrumentos desde África, son hombres. Mi pregunta es si eso es algo que tú encuentras que es generalizable o no, y si ha habido un cambio en términos generacionales donde haya mayor presencia de mujeres tocando estos. Bueno, depende. Es que en algunas de estas culturas musicales hay instrumentos para las mujeres y hay instrumentos que solo tocan hombres, instrumentos que tocan mujeres. Por ejemplo, entre los moros de Mauritania tienen una arpa que se llama ardín, que la tocan solo las mujeres. Entre los tuaregs, por ejemplo, también tienen instrumentos que solo tocan las mujeres. De hecho, en la cultura tuareg, las mujeres son las que cultivan, las que mantienen la cultura musical. Pero cuando surgen grupos musicales de música popular, muchas veces incorporan ritmos y formas de tocar que pertenecen tradicionalmente a las mujeres, las hacen hombres. Lo mismo pasa en Ghana, hay instrumentos en Malí, en toda esta región hay instrumentos que solo tocan mujeres. Ahora, el yeliengoni por ejemplo, no sé si usted ha oído últimamente una mujer que se llama Sona Jobarté, está haciendo fama mundial tocando la kora, pero la kora tradicionalmente la tocaban hombres nada más. El gembri del norte de África y los gombri también los tocaban tradicionalmente hombres nada más, pero últimamente están surgiendo bandas algunas de solo mujeres que están tocando los instrumentos. Pero sí, en muchas de estas culturas hay instrumentos que pertenecen a las mujeres e instrumentos que pertenecen a los hombres. Es por el nombre. Es por el nombre, que este es gombri y este es gambra. Allá dicen que este es el femenino de gombri. Como decir 4 y 4. No, pero musicalmente no. Están afinados igual. O sea, la afinación es la misma estructura de afinación y se toca en los mismos contextos para hacer la misma música. Bien. ¿Y hay otro? ¿O es ese nada más? Bueno, en Túnez ese es el único que hay, pero es por el nombre. No porque ellos piensan que este instrumento es femenino o este es masculino. O sea, no es que ellos piensen que este es mujer y este es hombre, sino es que es como el nombre. Si tú vas a usar el artículo, tienes que con este usar el artículo de femenino y con este usar el artículo masculino, como decir la casa o el caso. O
de la casa o el caso, casi la misma palabra, pero uno tiene que usar el artículo él y el otro tiene que usar el artículo la, pero... No, de hecho, casi ninguna mujer en Túnez tocan ninguno de estos instrumentos. No tocan estos instrumentos en general. O sea, no estoy diciendo que alguna no sepa tocar, pero tradicionalmente estos instrumentos los tocan hombres. Y las mujeres hacen otras cosas, las mujeres hacen palmas, cantan, algunas tocan los caches, que son las castañuelas esas de metal, pero tocar los instrumentos, hay una muchacha, bueno, no la voy a encontrar ahora rápido, pero hay una muchacha de Marruecos que está tocando, y ha habido, pero no es. No sé, ¿alguna otra pregunta? Sí. Bueno, la primera que puse de Senegal, de Casamance, él está cantando en idiomas locales. La primera que puse, el Seifa Jardeño de Angola, puede sonar español, pero realmente es un criollo, es una mezcla de quindombo con portugués. Y nos suena un poco quindumbo, nos suena un poco español, pero realmente no está cantando en español. La otra muchacha sí hace covers directos de las canciones de la... De hecho, yo lo iba a llamar la atención, pero se me estaba acabando el tiempo y se me olvidó. Si uno la oye a ella cantar, ella usa la pronunciación puertorriqueña, poniendo las R en medio de sílabas, haciéndola como L. O sea que ella es bien loco. Un poco extendiendo esa pregunta, esas primeras cosas que escuchamos que eran del 65, si no lo recuerdo, del 70, igualmente sí son, ¿ustedes entienden que son cantos de ida y vuelta? O sea, sí. Yo pienso que sí. No lo puedo demostrar porque yo no he hablado con esos músicos, ¿verdad? Y de hecho, no sé si este señor todavía está vivo, pero yo pienso que sí. Fíjate que esa época también era la época de un boom comercial de la música jíbara, donde yo leí un librito que escribió un alemán, Ernst Bloch, de la música puertorriqueña en Nueva York, y él cita como, creo que fue el Moralito, el hermano de Ramito, presentándose en un parque en Brooklyn. Dice que era como si fuera una estrella de rock. El tipo tuvo que quitarse la camisa y tirarle a las mujeres que estaban locas por él y lo que estaban cantando de la música jíbara. Estamos hablando de una época que había un boom comercial de la música jíbara bien brutal. De hecho, hasta el día de hoy en Colombia, la música jíbara que más se escucha no es la música jíbara actual de nosotros, que casi no se difumina comercialmente, no se disemina. Es música de ese periodo clásico de la música jíbara. Y en Colombia, por ejemplo, las navidades empiezan oficialmente el 8 de diciembre y le llaman la noche de las velas, la noche de las velitas. Todo el mundo pone velas al frente de su casa. Yo estuve allí, lo vi. Tú pones velas encima del frente de la casa y toda la ciudad se llena de velas. Barranquilla, que era donde yo estaba llena de velas por todas las aceras, llena de velas. Tú pones todas y cada una de las estaciones. Yo hice el ejercicio. Todas y cada una de las estaciones de radio lo que están tocando es música jíbara. Ahora, en el 2010 y 2015, cuando yo estaba haciendo la investigación. Comento porque lo que tengo que nuevamente, pensando que sí, que era algo de ida y vuelta, es que un poco, como lo que dices, de que no necesariamente es percusión que se traduce a cuerdas. Yo entiendo que es un concepto, más que es como concibo culturalmente la música. Y yo creo que acá un poco concepto también eso de la discusión, ¿verdad? Los músicos conseguimos la música de manera, y hay una concepción cíclica, lo que en inglés llaman el groove, ¿no? Y que son conceptos off, ¿no? Que es el ciclo, y las leyes, la capa. Entonces, pensaría que aunque la armonía, ¿verdad?, funciona a nivel no jíbaro, un concepto que se puede hacer más español si se quisiera, más hispano, ¿cómo me acerco a eso? Exacto. Es yo creo que esa es la clave de donde se ha perdido un poco en la discusión, que no es tanto si es percusión o si es guitarra, o lo que sea. Si al final del día es como yo como ser humano, como artista, consigo la música, va a ser percusión.
O sea, o va a ser ritmo, mejor dicho. Va a ser con estos ritmos, con estos patrones. Y lo aplico en lo que sea una trompeta, como por ejemplo el mambo, ¿verdad? De los músicos latinos. Sí, lo único que yo te añadiría a eso es que algunas de estas tradiciones de música africana que combinan cuerdas, no es que estén pensando que si esto es ritmo versus lo otro, porque incluso el tambor lo que está imitando es una canción, está imitando melodía, y la parte de la melodía es bien importante. Por ejemplo, tú escuchas en ritmo de bomba, si el ritmo en sí no tiene clave, pero la melodía sí. Entonces tú tienes, es lo que te quiero decir, que... Exacto. Y entonces la gente echa mano de cosas. Yo no estoy diciendo que esa, no sé, porque no lo puedo demostrar, que por ejemplo esa música de Casamance, yo pueda decir, este tipo realmente es un canto de ida y vuelta, específicamente como se dice canto de ida y vuelta en el flamenco, o en otras piezas que yo sí tengo de África, donde es claramente una canción de Rafael Hernández que la están cantando en Lingala con otra cosa. O sea, eso es otra cosa. Pero hay un continuo de ideas musicales que la gente echa mano de lo que está cerca de ese, pero ese que está cerca de ese vino de este que otro que está cerca, este otro que está cerca, y crea esa madeja como es. A mí no me gusta usar ese concepto, pero creo que se puede entender como que esa conciencia colectiva, como que esa herencia compartida, ese patrimonio que nosotros tenemos común, le echamos mano y no necesariamente siempre estamos pensando de dónde vino, de dónde vino. El problema es que las ideologías sí le escriben esos orígenes para dividirnos y para subestimar unas áreas y por otras razones, otros proyectos políticos de clase social, de raza, que tienen que ver con factores sociales. Entonces nos enseñan a escuchar las cosas de una manera y no de otras. Pero en la práctica musical, la gente toca todo y lo coge de todos lados. Y para mí ese es un continuo. Y de hecho, para mí así es que uno puede hablar de música africana. Porque la música africana no es que sea de África nada más, es que es un surgir de esos elementos. En mi libro habla de la influencia de cómo la música, uno puede empezar a hablar de música africana, así inclusiva, solamente después de la trata de esclavizados. Y en ese movimiento que se genera de gente libre moviéndose, que surgen unos géneros musicales en el Caribe que no son yoruba específicamente, que no son wolof, que no son africanos. Y ahí es que empieza la idea de africano. Sí, exacto. Es un tipo de panafricanismo de base, que es como yo lo llamo en el libro.